Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los encuentros TCM Cinema al Día, este lugar en el que no vemos películas, es el Festival de Cine, pero aquí no se ven películas, sino que aquí conversamos sobre las películas que hemos visto. Y hoy vamos a conversar sobre las películas y con los equipos de una película rusa, de 2 títulos franceses y de un documental argentino. Como siempre, vamos a recibir a todo este talentazo, a todos estos equipos, con un fortísimo aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Nuestra primera película de hoy es una producción rusa que se ha presentado en Perlas. Se titula Loveless, es su título en inglés. Sin amor, se va a titular aquí en España porque tiene un estreno próximo. Es la última película de Andrei Zhuangzichev, un director muy conocido que se ha hecho internacionalmente famoso por Leviatán. Y nos acompaña, no su director, sino nos acompaña su pareja protagonista. Él es Alexei Rosen y ella es Mariana Spivak. Los dos interpretan a un matrimonio en fase de ruptura. Alexander, habías trabajado ya antes con Andrei. Tú has debutado, has debutado en su cine con esta película. Son tercera película. Me gustaría que comentarais cómo es Andrei Zhuangzichev como director de actores. Звягинцев, как режиссер, очень требовательный в первую очередь к самому себе и к тому материалу, к той идее, к той задумке, которую он собирается воплотить. Звягинцев es un director muy estricto. En primer lugar, él es estricto hacia sí mismo y hacia la idea que quiere transmitir. Он очень подробно готовится к началам съемочного периода и очень хорошо знает, во всяком случае, чего бы ему не хотелось видеть от актеров. Вот. А с точки зрения уже работы с актерами, он невероятно тонкий, чуткий человек, режиссер. Ну, с ним очень удобно, с ним очень комфортно работать актером. Él se prepara muy minuciosamente para el rodaje y él sabe muy bien, por lo menos, lo que él no querría ver. Para trabajar con él como director, nosotros como actores, yo diría que está muy bien, nos sentimos muy cómodos, porque él sabe, él es una persona muy empática, que es muy fácil de entenderse con él. Mariana, ¿cómo ha sido tu experiencia con él? La experiencia de trabajar con Andrei. Работать со Звягинцевым. Ну, это очень интересно, потому что в нашем кинематографе, к сожалению, не все режиссеры имеют возможность репетировать перед тем, как снимать. И поэтому в случае работы с Андреем Петровичем у нас была возможность репетировать перед съемкой несколько раз. Было много дублей, и были варианты, и не было спешки, поэтому это было очень интересно. Era una experiencia muy interesante. En nuestro cinematógrafo, no todos los directores tienen posibilidad de hacer ensayos antes del rodaje. Y nosotros sí que tuvimos esta experiencia, que podríamos ensayar antes. Hemos hecho muchas tomas y en ese sentido podría decir que era una experiencia muy interesante. Loveless, Sin amor, cuenta la historia de un matrimonio, ellos dos, en fase de descomposición, en fase de divorcio, cuyo hijo de repente desaparece. Un drama sobre el matrimonio, sobre una sociedad detrás y sobre la falta de amor en este matrimonio. Vamos a verlo. Отдыхаем. Тебе-то что? Ничего. Квартиру смотреть. Вещи прибери свои. А что подаете? Разводимся. Ёбан уже отсюда нахуй! Что ты здесь трёшь?
Сережа, ведь все уже, все! Да я такое же право имею, как ты! Да имеешь, свое так и так получишь! Езжай, насколько можешь. La película, como veíamos en este pequeño avance, tiene algunas escenas realmente duras. En estos ensayos que citabas, pudisteis, me imagino que profundizar mucho en el personaje, pero aportar quizás algunas experiencias vuestras. Yo tengo la sensación de que profundizar en estos personajes tan duros ha tenido que ser, por otra parte, una experiencia casi personalmente difícil, ¿no? Мы видим, что в фильме у вас достаточно много таких жестких, сложных моментов. Вы говорите о том, что у вас были репетиции, которые вам, скорее всего, позволили как-то глубже исследовать ваш персонаж и, возможно, что-то добавить сюда из личного опыта, из личных переживаний, что, скорее всего, работа над такими сложными персонажами должна быть достаточно тяжелой персонально. Ну, конечно, артисты всегда пытаются искать что-то от себя в персонаже, как-то добавлять какой-то своей органики, и невозможно совсем себя исключить из образа. Ты все равно являешься этим человеком. Но если говорить вот конкретно об этой сцене, которая была сейчас на экране, то ее как раз мы больше всего репетировали, потому что эта сцена была на пробах к фильму. И мы вот с Лешей не пробовали ее, мы встречались с другими артистами на пробах. Но уже к моменту съемок она уже настолько была в крови, эта сцена, мы уже полгода ее репетировали, и поэтому она уже stала такой родной, уже своей такой. Bueno, por supuesto, un artista no puede excluirse por completo del personaje. Por supuesto, uno como artista siempre busca en sí mismo, siempre busca qué aportar del suyo orgánico. Si estábamos hablando de la escena que acabamos de ver, una escena difícil, esa escena era una de las más ensayadas, porque esa la hemos ensayado muchísimo. Esa escena también fue la que hicimos cuando el casting de los actores. Alexei y yo no la hemos hecho uno con el otro, sin embargo la hemos ensayado y probado con otros partners. Por eso, bueno, igual nos tardamos medio año ensayando esta escena, por eso el día de rodaje ya la teníamos muy interiorizada. Да, в общем-то, я абсолютно согласен с тем, что говорит Марьяна, тут добавить особо нечего. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Mariana, no hay mucho que añadir a eso. Svaginchev, en algunas entrevistas, en más de una ocasión, ha citado como una referencia para esta película a Bergman y escenas de un matrimonio. No sé si a ellos les afectó esta referencia también, si el director les recomendó que la vieran o les sirvió también de inspiración esta película. Звягинцев упоминал в своем интервью, что он в каком-то моменте вдохновился фильмом Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Возможно, он рекомендовал вам этот фильм к просмотру или как вы думаете? Он не рекомендовал нам его к просмотру, ну, по крайней мере, на том моменте, пока мы готовились, но да, просто подразумевалось, что мы его видели, потому что это один из таких вообще, ну, важнейших, наверное, фильмов, по крайней мере. Есть известный, знаменитый такой список фильмов Андрея Звягинцева, и этот фильм там занимает свое место. Да, наверное, но мы не пытались копировать этот фильм, нет, наверное. Но, конечно, масштабность, с которой Бергман и его актеры это делают, наверное, служила нам все-таки каким-то одним из ориентиров. Andrei Zvyagincev no es que nos dijo que teníamos que ver esta película cuando nos preparábamos para el rodaje. Se supone que ya la hemos visto, que ya la conocemos. Existe como una lista de las películas de Andrei Zvyagincev y esta es una de ellas. Quizás sí que le influenció esta película, sin embargo, nosotros no teníamos como intención de copiarla o hacer algo parecido. Sin embargo, bueno, quizás sí que tenía algo que ver. Sí.
Una curiosidad, la lista es la lista del director. Si no has visto esas películas, no trabajas con él nunca, ¿no? O sea que... А вот список, о котором вы говорили, то есть если вы не видели все фильмы из этого списка, то вы просто не работаете с этим режиссером, да? Нет, по счастью, нет. Por suerte, no. В этом списке, если я не ошибаюсь, что-то порядка 150 фильмов. Son más o menos 150 películas, si no me equivoco. Уверен, что он может назвать еще 10 раз по 150. Y estoy seguro de que él puede nombrar 10 veces 150 más. Которые стоило бы посмотреть. Хотя, может быть, их не так много наберется. Но нет, это просто такой список, время от времени публикуют. Я видел в интернете, среди интервью, списки разных режиссеров, не только Звягинцева. Там, я видел списки Копполы и там какие-то еще разных людей. Не знаю, насколько это они давали эти вещи, но Звягинцева действительно опрашивали журналисты, и он такой список составлял рекомендаций, какие фильмы, по его мнению, обязательны к просмотру для кругозора. Как-то да, обязательны к просмотру. No es que quizá podría también nombrar otros muchos tantos o no tantos, no estoy seguro si habrá tantísimas películas buenas para ver. Hablando de lista de Zvyagintsev, es una lista abierta que está publicada en sus entrevistas, se puede encontrar en internet. También hay listas parecidas de otros directores, como por ejemplo lista de Coppola. No estoy seguro hasta qué punto esta lista está formada por propio director. Y también, pues, Zvyagintsev supongo que de vez en cuando la modifica o así. Sin embargo, son películas que él recomienda para ver, pues para tener, no sé, como mente abierta o conocimiento común. Pues muchísimas gracias por este rato. Yo he de reconocer, voy a decir una tontería, pero bueno, digo muchas, así que una más. He de reconocer que tenía miedo, porque como les he visto tan fríos, tanta tensión en la película, tenerlos a los dos aquí juntos se me hacía un poquito violento, pero veo que se llevan bien. Когда я вас видела в фильме, вообще вот такие холодные, какие-то дистантные, мне было к вам страшно подходить, но я смотрю, что вы на самом деле друг друга не так уж сильно ненавидите. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuestra segunda parada de hoy es una película francesa que se presentó anoche en la sección Nuevos Directores. Se titula Les Semeurs, El Sembrador, y ella es su directora, Marine Francen. Les Semeurs, una historia de época, Marine, que creo que está inspirada en un librito que la protagonista de la película, ahora de la película, escribió a los 80 años contando lo que había ocurrido en 1850 en su aldea. ¿Cómo descubriste este libro? ¿Cómo descubriste esta historia? Alors oui, effectivement, le point de départ du film est la découverte de ce petit livre qui m'a été offert par un ami écrivain qui écrit lui-même sur des univers finalement assez proches. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il me l'a transmis. Et c'est d'abord mon mari qui a lu ce texte et ça l'a beaucoup touché. Il m'a dit tiens, tu devrais le lire, je trouve que ça pourrait faire une très belle idée de film. Donc je me suis emparée de ce récit qui est effectivement très très court, c'est comme un long poème et ça fait 20 pages. Et j'ai été touchée presque plus par la force de son écriture et la puissance poétique dans la façon de la raconter que par le sujet lui-même. Enfin, c'est un emboîtement des deux aspects, en fait. Et ces deux aspects, c'est-à-dire la poésie du texte et la justesse, je trouvais, du regard sur le désir féminin, donc qui est un peu le creuset du livre. Ces deux éléments-là m'ont donné envie de trouver une forme cinématographique à ce sujet et à cette poésie. Pues esta es la historia de Violet, que vive en una aldea en la que todos los hombres han sido detenidos en la época de 1852, en la época de Luis Napoleón Bonaparte, si no me equivoco. Todos los hombres han sido detenidos y en la aldea solo quedan mujeres hasta que llega el sembrador. Vamos a poner imágenes. Je vous attendais. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé depuis 3 jours.
C'est l'altitude. J'ai oublié ce que vous m'avez dit hier. Vous venez d'où exactement? Vous avez pas oublié, je vous l'ai pas dit. Mais vous vivez en France? Merci. Depuis quelques mois, j'habite nulle part. Lo que sorprende fundamentalmente de esta película, y sorprende que sea un relato de la época en primera persona, es, digamos, el trasfondo casi protofeminista, ¿no? que tiene en la medida en que las mujeres deciden organizar una sociedad independientemente de los hombres, ¿no? Oui, en fait, c'est une situation qui est décrite à cette époque-là, mais qui en fait s'est renouvelée dans plusieurs pays et à plusieurs époques. C'est-à-dire quand il y a eu des sources de conflits, là il s'agit d'une opposition politique, donc à l'intérieur de la France, mais ça peut être des guerres civiles ou des guerres entre pays. À plusieurs moments, les femmes, même encore aujourd'hui dans certains pays, se retrouvent à vivre seules et à trouver des moyens de survie, d'autonomie de vie, en général dans une vie très précaire, pour essayer de continuer à vivre, à survivre, et notamment à pouvoir se dire que leur avenir n'est pas complètement anéanti par le fait que les hommes sont partis ou tués, parce que là, les hommes sont partis, mais comme elles n'ont plus de nouvelles depuis des mois, elles commencent vraiment à se demander s'ils n'ont pas été assassinés. Donc elles se terrent comme ça, perchées dans leur village de montagne, où plus personne ne passe non plus. Et du coup, elles sont obligées de se projeter vers un avenir qui est complètement incertain, et pour lequel elles doivent recréer des codes de vie entre elles déjà. Et puis, comme elles ont un sentiment de désespoir total, presque apocalyptique de leur situation, du coup, elles fantasment, par l'angoisse qu'elles vivent, elles fantasment le fait que, pour que le village ne disparaisse pas, pour qu'elles ne soient pas obligées de quitter leur terre, donc leur liberté, qu'un homme pourra arriver pour les aider à travailler, à survivre, à travailler dans les champs. Et puis aussi pour arriver à ce que la vie continue, c'est-à-dire que les jeunes femmes en âge de se marier puissent découvrir l'amour, et que les femmes qui ont envie d'enfanter, pour que la vie continue, qu'elles puissent avoir des enfants et que le village ne meure pas, puissent aussi exister à travers un homme qui du coup donnera sa semence. Hay una cosa más o menos técnica que me ha llamado muchísimo la atención en la película. La película transcurre durante un verano, en la época de la cosecha. Se desarrolla en un paisaje muy bonito, pero sin embargo no has utilizado el panorámico, el formato panorámico, sino que has utilizado un 4/3, que de alguna forma hace que ese paisaje no tenga tanto impacto, ¿no? No sé si es para centrarse más en los personajes que en el paisaje, pero bueno, en principio así como que choca el formato. Oui, c'est une question qui revient souvent. En fait, j'ai choisi ce format parce que je trouvais je savais qu'il allait surprendre parce qu'il était inattendu. Et pour moi, j'essayais de m'éloigner le plus possible de ce que peut être un film d'époque qu'on travaille aujourd'hui, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Russie. Aborder un film d'époque, tout d'un coup, ça pose une charge sur le récit qui peut vite donner un côté un peu classique, un peu lourd au film. Et moi, je voulais au contraire essayer de faire résonner les thématiques abordées dans le film de façon très contemporaine, parce que les questions que se posent ces femmes, elles sont toujours d'actualité. Et du coup, je voulais trouver une forme qui casse le côté un petit peu traditionnel du film d'époque. Et je trouvais que le format du 4/3 permettait de se resserrer sur les personnages, être très proche de leurs émotions, être proche des corps, parce que moi, ce que j'essayais de traduire, c'est ce que ressentent ces femmes, c'est leur peur, c'est leur désir. Et je voulais que les choses se traduisent beaucoup par les corps et pas tellement par le dialogue pour essayer d'expliquer les choses. Je ne voulais pas expliquer les choses, mais je voulais les faire ressentir aux spectateurs à travers l'image. Magin, aquí siempre solemos comentar, cuando nos referimos perdón, a la sección de nuevos directores, que nuevos directores no quiere decir directores inexpertos. Muchos de vosotros venís con una carrera en el cortometraje. En tu caso, tú te has formado prácticamente en los platós, trabajando como ayudante de dirección de directores muy reputados como Haneke o Oliver Assayas. ¿Qué has aprendido de estos maestros y qué ventajas tiene el aprendizaje, digamos, in situ en el plató? Alors, moi, je pense que la différence essentielle de faire un film après une expérience de tournage par rapport à quelqu'un qui sort d'une école, c'est que
on est rodé à plein de choses que doit gérer un réalisateur et qui ne sont pas spécifiquement des questions de mise en scène, mais qui sont une grosse machine à faire fonctionner. Emmener une équipe, motiver une équipe, emmener une équipe sur un plateau, savoir gérer les relations humaines qui font partie des grandes responsabilités du réalisateur sur un plateau. Et puis arriver à prendre de la distance avec toutes les tensions qu'il y a, la pression qu'on a tous les jours sur le rythme de travail, sur les relations avec les comédiens entre eux, les relations avec la production, enfin avec toutes les étapes en fait de toutes les différentes catégories de métiers qui sont sur un plateau. Et moi, en discutant avec des réalisateurs qui faisaient leur premier long sans avoir eu ce parcours de tournage à quelques postes que ce soit, mais d'expérience de plateau auparavant, souvent c'est assez mal vécu, c'est vécu comme une situation assez violente de supporter tout ça au-delà du travail de mise en scène. Et du coup, moi j'ai l'impression que voilà, cette expérience-là d'assistante m'a permis de me sentir plus à l'aise déjà sur le plateau, et puis d'être peut-être moins accablée par tout ce qu'il y a à côté des questions de mise en scène. Et après, bien sûr, j'ai aussi beaucoup appris en regardant les autres travailler. Quand on travaille sur des films avec des gens qui ont beaucoup de talent, bien sûr, on apprend plein de choses. Voilà. Puis après, on fait sa petite bouillie soi-même pour chercher son propre chemin. Pues muchísimas gracias, Magín, por compartir con nosotros esta película. He estado mirando yo esta mañana en internet buscando a ver si el libro en el que basas la película estaba también editado en España, y sí que está editado en España. Está editado, no sé la editorial, pero con el nombre de El hombre semen. Entonces, digamos, es el relato en el que se basó esta novela, que seguro que apetece leerla o echarle un vistazo después de ver la estupenda película que ha realizado Magín. Merci beaucoup pour être avec nous. Bueno, y ahora nos vamos a Argentina. Bueno, Argentina viene a nosotros a través de Manuel Abramovich, que es el director de Soldado. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El director de Soldado, que es un documental realmente atrayente, original y curioso. Un documental observacional que cuenta el primer año de instrucción de un soldado que entra al ejército argentino. Manuel, ¿cómo se te ocurre observar este tema? Un recluta que llega al ejército argentino, ¿y cómo conseguiste hacerlo? En general, las ideas para las películas no es que se me ocurra, no es que me siento en mi escritorio y trato de escribir un guión. La forma en la que trabajo en general tiene que ver con, o se me ocurren ideas para películas más en las actividades que hago todos los días, o en la vida cotidiana, las personas que voy conociendo o los lugares que visito. Y en el caso de esta película, el regimiento donde filmamos es justo enfrente de mi casa, entonces pasaba todos los días y me quedaba mirando por detrás del otro lado de las rejas, me quedaba mirando durante horas los movimientos y las coreografías de estos militares en el ejército. Y me preguntaba, fue bastante simple, me daba curiosidad saber quiénes eran todas esas personas que desde lejos parecían todos el mismo, como un soldado, pero bueno, evidentemente eran todos jóvenes diferentes y cada uno tenía su historia. Entonces me pregunté quiénes eran esas personas por detrás de los uniformes y también cómo era formarse como soldado en el ejército argentino en la actualidad. Como decíamos, la película sigue el camino del primer año de reclutamiento, de instrucción de un soldado que además forma parte o quiere formar parte de la banda musical, tocando el tambor además. Vamos a verlo. A comer la comida del cuartel, a comer la comida del cuartel. Tócalo ahora, rancho. Listo, ahora desayuno, merienda. Tengo que ir a tomar el desayuno, la merienda, listo. A tomar el té, a tomar el té. ¿Cómo tengo que hacerlo con el tambor? Ta, 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 ta. Desayuno, merienda.
Bueno, pues veíamos quizás una de las partes más curiosas del documental, pero a mí me llama la atención tu aproximación. Tu aproximación es como si estuvieras viendo una gran obra de teatro, porque me da la impresión de que te interesa mucho la parte de representación que tiene todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Eso es algo que me interesa en general en el mundo, digamos. Creo que la realidad es una gran ficción en un montón de sentidos. El ejército también es un poco eso, como una puesta en escena en algún sentido. Y sí, es algo que me interesa en general, como esto de que siempre tenemos, no solo en el ejército, digo, ahora, por ejemplo, uno tiene que estar como haciendo un rol para otros. Yo hago el rol de presentador. Tú el de entrevistado, es verdad. Es algo que me interesa en general. El ejército sí es un ejemplo de eso. El protagonista, no sé cómo fue la elección de este chico, el protagonista, que se llama, lo tenía apuntado por aquí. Juan. Mira, fíjate como yo. Juan, ¿cómo elegiste a Juan y por qué te decidiste por él? No sé si tuviste, digamos, otros candidatos para ir vehiculando el documental. Sí, fue como algo más intuitivo. Cuando entré al principio para hacer la película, me pasé 2 meses yendo todos los días como a observar, sin filmar ni nada, y me quedaba en un rincón viendo cómo eran las clases, tomando notas o grabando quizás con el celular sonidos, para tener como una idea de cómo era el día a día ahí en el regimiento y armar una suerte de guión o de estructura que pudiera funcionar en la película que iba a filmar después. Y bueno, cuando estuvimos filmando en la primera semana, no sé, eran 50 soldados que estaban más o menos empezando la formación, y me pareció, cuando lo vi a Juan, no se sentía algo como de duda en su mirada o en su actitud, que me parecía que podía funcionar, como contar la formación de un soldado que está convencido y tiene sus motivos por estar ahí, pero también algo en su mirada nos cuenta algo de dudas o de repreguntarse qué es lo que estoy haciendo, realmente quiero hacer esto, o me va a ir bien, lo lograré. Me ha llamado mucho la atención que utilizas mucho el fuera de campo, que te fijas muchas veces la cámara en detalles y todas las clases, toda la instrucción viene por fuera. Sí, me gusta mucho trabajar con el sonido. Si bien mi formación es de director de fotografía y, digamos, vengo desde el mundo de la imagen, cuando empecé a dirigirme descubrí que el sonido me permitía contar y transmitir muchísimas cosas que no hacía falta que estuvieran en la imagen. Entonces es algo que me gusta mucho hacer, digamos, como dejar cosas fuera de cuadro. Si bien algunas cosas o personajes están dentro del cuadro, me gusta mucho también dejar muchos elementos fuera del cuadro y que el espectador o quien ve la película pueda imaginarlos como quiere. Sé que no tiene nada que ver, pero bueno, estas películas sobre instrucciones militares hay muchísimas, sobre todo en el cine americano, ¿no? Tienes La chaqueta metálica y películas de estas. Yo no sé si en algún momento te venían a la cabeza imágenes de estas pelis, no te digo para influirte, pero si las tuviste en algún momento presentes. Sí, sí, seguro. Hay, digamos, como es inevitable como una película en el ejército que dialogue con muchísimas otras películas de temas parecidos. Mi curiosidad estaba como enfocada en saber quiénes eran esos chicos que decidían en 2016 en un país en donde el ejército no está activo, no es que es un país que está en guerras, qué hacían esas personas durante todos los días, cómo era su vida cotidiana y cómo era su formación. El tema técnico, ¿qué técnica utilizaste, cámaras, etcétera? En el sentido me imagino que el objetivo era pasar lo más desapercibido posible, ¿no? en estos sitios. Sí, totalmente. El equipo éramos 3 personas, a veces 4, cuando necesitábamos otro sonidista. Yo hacía la cámara, estaba Sofía Estrafase, con quien hago el sonido en mis trabajos, y una persona de producción, y un cuarto... un segundo sonidista a veces. Y sí, tal cual, tratábamos de ser bastante invisibles en la mayoría de los momentos, y en otros momentos había situaciones en donde ellos se prestaban de alguna forma a actuar para la película, como quizás no significa inventar escenas, sino a partir de lo que ellos hacían todos los días en el ejército,
quizás había algunas cosas que yo les pedía repetir. Eso, por ejemplo, esta toma que vimos recién la hicimos 3 veces. La primera vez fue como la real donde él estaba aprendiendo y luego les pedí repetirlo, quizás corrigiendo alguna cosa que me parecía que podía funcionar mejor, tratando de acortar el texto, porque si no iba a ser imposible de cortar. Quería que la escena se contara en un solo plano y si duraba 5 minutos era imposible mantenerlo. Nada, es un trabajo como de puesta en escena en donde de repente los protagonistas de la película son las personas reales, no son actores, pero están de alguna forma actuando de sí mismos. Pues muchísimas gracias, Manuel, por esta película, por compartirla con nosotros y por Gracias. esta mirada, lo decimos siempre de estos documentales, que entran en una realidad a la que de otra manera nunca habríamos tenido acceso. Muchísimas gracias, Manuel, Gracias. y hasta la próxima. Bueno, pues nuestro equipo, último equipo de hoy, cuarto equipo de hoy, acaba de venir del cine, donde ha presentado la primera proyección de la película, Le Prix du Succès, producción francesa que se presenta en la sección Nuevos Directores, El precio del éxito. Como acabáis de llegar de la sala, él es el productor y él es el director Teddy Lucie Modeste. El productor se llama Jean-Christophe Raymond. Acabáis de venir de quizás la primera proyección del festival. ¿Qué sensación tenéis ahora mismo después de este visionado? C'est difficile en fait, après les projections, on repense toujours aux questions qui ont été posées et on se demande si les réponses qu'on a données, elles étaient bonnes. Donc on est un peu encore dans une phase intermédiaire, mais j'essaie de me remettre sur pied pour répondre à vos questions de façon pertinente. Et après, il y a un autre élément, c'est qu'on fait un film qui est pensé comme évidemment un film français, qu'on espère qu'il va toucher tout le monde. Et c'est toujours intéressant d'avoir la réaction d'un public. Et là, il y avait 600 personnes et de voir dans quelle mesure ça peut parler ou pas, et quels sont les types de questions qui sont très différentes des questions qu'on a en France. Bueno, El precio del éxito sería el título en español, es una reflexión sobre eso, sobre el éxito. Creo, Teddy, que esta reflexión sobre el éxito parte de una experiencia tuya después de tu primera película. Non, disons que c'est avant le premier film que j'ai réalisé. En fait, il y a une anecdote un peu drôle en famille où lorsque je réussis le concours d'une école de cinéma, j'en parle aux gens de ma famille et les gens de ma famille imaginent que je vais devenir très très riche. Parce que dès qu'on dit cinéma ou football, on imagine que des sommes astronomiques vont être gagnées. Et tout de suite, mon frère me demande une montre Rolex, ma mère un sac Vuitton, etc. etc. Mais, à partir de cette idée-là, je me suis dit, ça c'est vraiment un sujet intéressant pour le cinéma, c'est cette idée que dans une famille, quand quelqu'un réussit, et encore plus quand il vient d'un milieu modeste, un racket pouvait se mettre en place. Et tout de suite, je me suis dit voilà, qu'il fallait tourner autour de cette phrase qui était obsédante, qui était un jeune homme réussi et se fait racketter par sa famille. Bueno, pues el precio del éxito no transcurre, el argumento no transcurre en el mundo del cine, sino que el protagonista es un cómico que tiene muchísimo éxito y que tiene que romper, entre comillas, con su familia para poder seguir adelante. Vamos a ver algunas imágenes. Je suis son frère, mais je suis aussi son agent, je suis son producteur, je suis son avocat, je suis son chauffeur, je suis son garde du corps, je suis sa mère des fois. Merci, c'est tout pour moi, c'était... J'aimerais faire venir une personne sur scène. Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui me donne confiance, qui me met aussi des gros coups de pression des fois. Mais sans qui ce spectacle n'aurait jamais existé. Linda. El protagonista es un cómico de origen magrebí o del norte de África. ¿Por qué ha elegido precisamente no ya únicamente una persona que triunfa, tiene un gran triunfo, en este caso un cómico, pero que a la vez viene de la banlieue, viene de un medio, digamos, de inmigración, etcétera? Parce qu'en fait, quand on regarde les 20 dernières années en France, les exemples de réussite les plus fulgurantes, les plus impressionnantes, c'est souvent des garçons ou des filles d'origine arabe ou noire, ou dans une certaine, un peu moins des gitans. Et c'était simplement, il fallait être dans le vraisemblable, et le vraisemblable, c'était de prendre quelqu'un qui était un fils d'immigrés. Et je trouvais intéressant parce que ça n'avait jamais été posé
par le cinéma cette question de qu'est-ce que c'est quand on est un fils d'immigré, qu'on réussit, qu'est-ce que c'est qu'on vient d'un milieu modeste et qu'on réussit, quelle est la dette que vous avez à payer à votre famille, à votre communauté, et voilà, cette dette-là qui est là, ontologique, à chaque personne qui réussit. Una cosa que me llama bastante la atención de la película es el hecho de que, a pesar de que se trata de un cómico, la película apenas tiene toques cómicos y prácticamente no se ve ninguna actuación. Esto fue, me imagino, una decisión desde el primer momento de guión. Oui, parce qu'en fait, même au début de l'écriture avec la scénariste, on a commencé à écrire un synopsis avec un footballeur, parce qu'en plus, le football, les sommes d'argent sont encore plus impressionnantes. On a même écrit aussi avec un rappeur, et en fait, l'idée, c'est que, pour moi, le sujet de l'humour, c'est pas du tout... si vous voulez, c'est un décor. On peut remplacer les scènes d'humour par des scènes où il serait sur scène en train de chanter, ou dans un stade de foot en train de jouer. Pour moi, le sujet du film, c'est vraiment la famille, le rapport à sa famille, l'idée que la famille, c'est un endroit de protection, mais ça peut être aussi un endroit très dangereux. Et le film fait vraiment le choix de ce sujet-là, qui est pour moi universel, et pas cette question du stand-up qu'il ne faut pas mésestimer, évidemment. Il faut réussir, il faut y faire croire, etc. De la même manière que quand dans un film, un personnage est policier, il faut faire croire qu'il est policier. Mais pour moi, le sujet du film, il est dans l'intimité, dans le rapport presque mythologique entre les deux frères. Hay una frase con la que me he quedado de la película. Hay un momento en que este cómico tiene un amigo rapero, que es muy amigo suyo, y después de una actuación el amigo rapero está viendo Twitter y ve todo el tipo de insultos que le están diciendo. Y el rapero le dice, esto no es el enemigo está entre la gente que más quiere siempre. Oui, c'est vraiment le sujet du film, c'est-à-dire que en fait c'est facile, voilà, le rappeur est sur scène, on lui dit que donc il reçoit un message raciste, on lui dit que c'est un sale noir, puis après il voit un message d'un noir qui lui dit que c'est un sale blanc, et puis il voit ensuite qu'on lui dit que c'est un sioniste, et en fait ça c'est que de la rhétorique, c'est que du langage. En fait le vrai problème pour les gens qui réussissent, c'est qu'en fait c'est pas cet extérieur-là, c'est pas les réseaux sociaux. Le vrai problème, c'est que une réussite dans une famille où il n'y a pas la réussite, c'est une bombe qui vient faire exploser et qui redistribue toutes les forces dans une famille. Jean-Christophe, es su segunda película, ha tardado creo que 5 o 6 años en poder rodar su segundo largometraje. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ha sido el proceso de producción. Alors effectivement, on a fait les courts-métrages ensemble avec Teddy et le premier long-métrage. Et l'enjeu, c'est comment à partir d'un scénario, on interagit avec Teddy pour trouver un film sur lequel on puisse trouver de l'argent, ce qui est essentiellement de l'argent des télés. Et sur le sujet, les télés, on va dire en tout cas Canal+, étaient très enthousiastes. Et après, la difficulté qu'on a eue sur le positionnement de financement, c'était après surtout sur le casting, puisqu'en fait ça renvoie à la question que vous posez. C'était fallait-il prendre quelqu'un qui fait du stand-up pour jouer dans le film, ou fallait-il prendre des comédiens? Et tout de suite avec Teddy, le choix s'est posé de chercher des comédiens. Et après, c'était comment composer cette famille-là. Et après, sur le chemin de financement, on a eu la chance sur la qualité du scénario, que les choses se fassent assez rapidement. Et après, la question était de trouver un distributeur pour sortir le film. Et c'était marrant parce que sur le sujet, des gens pouvaient penser que le film allait être un film très grand public, très comédie, en se disant tiens, ça va être un film drôle. Et en fait, parce que le thème, mais en fait le sujet du film, c'est la relation entre les deux frères, et c'est un drame familial, ce qui est vraiment le film. Donc c'était après ça l'enjeu de production, c'était d'être très clair là-dessus pour que les gens se trompent pas sur le film, qui est vraiment là où est le film, sur les deux frères. Citabas al protagonista, Tahir Rahim, lo hemos conocido en películas como Un Profeta. ¿Fue la primera elección desde un principio? Non, c'était pas le premier choix. En fait, au début, le scénario est écrit pour un acteur noir, et on fait des essais avec le directeur de casting, et puis un jour, je vois Tahar, on discute du rôle, je lui fais lire le scénario, mais pas comme une proposition. Et on se dit, pourquoi pas essayer, on voit ce qui se passe. Et là, il y a quelque chose de miraculeux, c'est que je me rends compte que, et Jean-Christophe était là aussi, parce qu'il a vu les essais, et le directeur de casting aussi, c'est qu'il porte le sujet du film. Puisqu'il a cette trajectoire-là, de cette réussite qui est devenue d'un seul coup avec Le Prophète,
Bon, il avait fait un documentaire avant, mais il explose avec Le Prophète, il a 2 Césars, il est à Cannes, il est aux Oscars, ce qui est une trajectoire fulgurante. Et évidemment, j'imagine que dans sa famille, ça crée des remous. Et je me rendais compte dans les essais, dans les propositions d'improvisation, qu'il ne me le dit pas directement, mais que c'est quelque chose qui le travaille et qu'il a envie d'interroger et par le film, et qu'il allait prendre le film comme quelque chose de l'ordre d'une catharsis. Et donc, très vite, je me dis, voilà, il faut construire le casting à partir de lui, et puis je fais intervenir Roche Dizem, et je trouvais intéressant de les réunir tous les deux, parce que Roche Dizem, c'est la première génération de fils d'immigrés à réussir dans le cinéma, et c'est une vision du travail qui est différente de celle de Tahar, et je trouve intéressant de les réunir là, dans le film, et puis après intervient Maïwenn, etc. Mais le casting, c'est construit... ça n'a pas été un coup de foudre. À un moment donné, ça a été un long processus, quelque chose qui était de l'ordre, oui, d'une réflexion. Voilà. Pues no había caído yo en la cuenta del paralelismo también que había entre el protagonista, el actor protagonista, su historia con el personaje de la película. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra película y bueno, yo tengo la sensación de que hemos tocado muchísimos temas muy interesantes y temas fundamentales, ¿no? Hemos hablado de la familia, del matrimonio, del ejército, de la soledad de unas mujeres. Es como que cada día aquí se concentran todos los temas universales. En este pequeño sitio hablamos siempre de grandes cosas. A vosotros hasta siempre y a todos vosotros hasta mañana si queréis venir. Adiós.